Reciban un saludo de Miguel Arenas y Fernando Fonseca. Vamos a compartir un tema de que si podemos orar por los muertos, o es como nuestros hermanos separados enseñan que eso no está escrito, que no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia, que podamos orar por los que Dios ya llamó, que no hay que orar por ellos ni nada, porque esa es la doctrina de ellos, a la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Primera de Reyes 17:17. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa se enfermó gravemente y murió. Se murió, Dios lo llamó a cuentas. Ya se murió, ya según los hermanos separados, ya no se puede orar por él. Ella dijo a Elías: ¿qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para recordarme mis pecados y darte muerte a mi hijo? Respondió Elías: dame a tu hijo. Y tomándolo del regazo de su madre, lo subió a la habitación superior donde él dormía y lo acostó en su cama. Entonces invocó al Señor: Dios mío, también hará sufrir a esta viuda que me ha hospedado, dejando morir a su hijo. Se tendió 3 veces sobre el niño y de nuevo invocó al Señor: Dios mío, devuelve la vida a este niño. Vamos a ver si Dios escuchó al profeta Eliseo o no lo escuchó. Si el Señor no lo escuchó, no se puede orar por los muertos, porque ya está muerto. Y el Señor escuchó a Elías, y el niño revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba, se lo entregó a su madre y le dijo: aquí tienes vivo a tu hijo. Sí ve que la doctrina católica, por eso oramos por el que el Señor llama a cuentas, porque se puede orar. Y ahorita no que el Señor lo resucitar, sino para que le dé la vida eterna. Y el Señor escucha nuestras oraciones, nuestras súplicas. Miremos que a través de la historia los santos profetas siguieron orando por los muertos, por los difuntos. Segunda de Reyes 4:30. Pero la madre le dijo: por la vida del Señor y por tu vida, que no te dejaré. Eliseo se levantó y la siguió. Gehazi se les había adelantado y había puesto el bastón en la cara del niño, pero el niño no volvió en sí, ni dio señales de vida. Así que regresó a presentarse a Eliseo y le dijo: el niño no ha reaccionado. Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño estaba muerto, tendido en su cama. Estaba muerto, ya estaba ya en la otra. Según nuestros hermanos separados, ya por él no se podía hacer nada. Siga, hermano. Estaba muerto, tendido en su cama. Eliseo entró, cerró la puerta por dentro y a solas con el niño oró al Señor. Estoy orándole al muerto. Subió a la cama y se tendió sobre el niño boca abajo, ojos con ojos, palmas con palmas, y estando así sobre el cuerpo del niño, entró en calor. Eliseo se apartó y se paseaba por la habitación de nuevo, se tendió sobre él. Entonces el niño estornudó,
7 veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a Gehazi y le dijo: llama a la sumanita. Él la llamó, y cuando llegó a la habitación le dijo Eliseo. Ella entró y se echó a sus pies postrada en tierra. Después tomó a su hijo y salió. Según las Santas Escrituras, los profetas oraban al Señor y el Señor les devolvía la vida. Esa es la doctrina de nosotros los católicos, muy distinta a la doctrina de nuestros hermanos. Y vamos ahora a mirar en 2 de Macabeos 12, 43. Hizo una colecta entre los soldados y reunió 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Ofrecieran un sacrificio. Según nuestros hermanos dicen que ya el que se murió, que para qué vamos a hacer sacrificios por ellos, que si ya se salvó, que si se condenó, y si se salvó, ya está en el cielo, que no hay purgatorio, que no hay nada, que no hay que orar por ellos. Siga, hermano. Actuó rectamente y noblemente, pensando en la resurrección, pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. Rezar, lo que hacemos nosotros cuando nuestro Dios llama a cuentas a un hermano, entonces ¿qué hacemos nosotros? Rezamos por ellos para que el Señor, y hacemos sacrificio para que el Señor, en su infinita misericordia, le perdona los pecados a nuestros hermanos, porque así lo hacían nuestros antepasados. Pero creyendo firmemente que los que mueren piadosamente, les está reservado una gran recompensa. Pensamiento santo y piadoso, ofreció el sacrificio expiatorio para que los muertos fueran absueltos de sus pecados. Aquí dice que santa y piadosa. Si no fuera santa las oraciones, las misas que le hacemos por los difuntos, los novenarios, aquí no diría la Escritura que es santo y piadoso. Entonces, si nos damos cuenta que podemos orar por nuestros hermanos, los que el Señor ya llama. Y vamos a ver que nuestros santos apóstoles también oraron por los que el Señor llamó a cuentas. Hechos 9:36. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía muchas obras buenas y daba muchas limosnas. Quedémonos tantico ahí, mire. Otra cosa es que los hermanos dicen que eso va a ser obras buenas, que solamente orar, pagar el diezmo. Aquí encontramos dos cosas, que sí podemos orar por los muertos y que las limosnas son agradables a Dios. Siga, hermano. Y en esos días se enfermó y murió. Lavaron su cadáver y lo pusieron en una habitación del piso superior. Estaba muerta ya, cadáver. Ya, según nuestros hermanos separados, está lista ya. No se puede hacer nada por ella porque ya se murió. Sí. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a pedirle que viniera inmediatamente a su ciudad. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar lo llevaron a la habitación del piso superior, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Gacela. Otra
maravilla que encontramos ahí, ¿sí? Dice, los discípulos llamaron a Pedro. ¿Cómo encontramos el primado de Pedro? Y todos eran discípulos. Pero Pedro, como cabeza de la iglesia, al que Jesús le dio autoridad, los discípulos lo mandan a llamar. Encontramos maravillas en este texto. Las túnicas y mantos que les hacía Gacela cuando todavía aún vivía. Pedro echó a todos afuera, se arrodilló y oró, dirigiéndose luego hacia el cadáver. ¿Oró Pedro por los muertos o no? ¿O no oró? Ahí es donde oró. las Santas Escrituras nos enseñan que sí Oró por los muertos. Por eso la iglesia oramos por nuestros hermanos difuntos. Sí. Dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas y la presentó viva ante ellos. ¿El Señor escuchó a Pedro o no? Lo escuchó. Lo escuchó porque la resucitó. Entonces sí podemos orar por nuestros hermanos difuntos. Por entre paréntesis ahí, hermanazo. Si en ese caso hubieran sido ellos protestantes, no había podido resucitar porque he dicho, no, por los muertos no se puede orar. Exacto. Miramos que nuestros santos profetas oraron por los muertos, Dios los escuchó. Nuestros santos apóstoles oraron también por los muertos y Dios los escuchó. Pero vamos a mirar si Jesús compartió con los profetas y los apóstoles de haber orado por los muertos. Si él no oró por los muertos, no lo compartió. Pero si oró, lo compartió. Juan 11, 38. Jesús suspiró profundamente otra vez y se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada está tapada con una gran piedra. Ya Lázaro estaba muerto, ya le habían colocado la piedra, muerto. Jesús les ordenó, retiren la piedra hacia un lado. Marta, la hermana del difunto, le advirtió, Señor, tiene que oler muy mal, porque ya hace 4 días que murió. Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y vamos a ver qué le dice Jesús a aquellos que dicen que no pueden orar por los muertos, o a los que creemos que podemos orar por los muertos. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué viene para los que creemos? Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? Nuestros hermanos, según las Santas Escrituras, eso es lo que les falta, fe, para creer que sí podemos orar por nuestros hermanos. Cuando retiraron la piedra, Jesús, mirando al cielo, exclamó, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas siempre. Si hablo así es por los que están aquí, para que crean en que tú me has enviado. Terminada esta oración, exclamó Jesús con fuerte voz, Lázaro, sal afuera. Y el muerto salió del sepulcro, tenía las manos y los pies vendados y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, quítenle las vendas para que pueda andar. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían ido a visitar a María creyeron en él. Otros, en cambio, fueron a contar a los fariseos lo que Jesús había hecho. Aquí es donde está
el problema, que los que no creen en la resurrección y que podemos orar por los muertos, son incrédulos, no creen que Jesús tiene poder para resucitar a los muertos, que no creen que el Señor escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones. Entonces, nuestros hermanos separados reemplazarán a esos incrédulos que se fueron hacia la sinagoga. No fueron capaces de creer ni porque Jesús oró y resucitó a un muerto. Entonces, mis queridos hermanos, vean cómo la doctrina católica es tan distinta a la doctrina de nuestros hermanos separados. Creemos en las Sagradas Escrituras y ellos no creen ni en lo que está escrito. Católico instruido jamás será confundido.